Bien, en primer lugar, buenos días a todos, hermanos, compañeros, bienvenidos. En el día de hoy vamos a tratar esta conferencia que está relacionada con los misterios isíacos. Y bueno, pues como siempre en todo congreso, las pláticas, las conferencias que se dan son importantes porque se le ponen las personas que exponen, pues le ponemos cariño, le ponemos ganas de poder dar un poquito de lo que se tiene, de lo mejor, ¿no? Y en este maravilloso congreso pues me dispongo a compartir con todos vosotros esta conferencia que está basada en los misterios de Isis o misterios isíacos. Podemos empezar diciendo que estos misterios isíacos se pierden en la noche de los tiempos realmente, ¿verdad? Ya que tienen su origen, como bien dice el maestro Samael, en esos cultos neptunianos amentinos que, como bien sabéis, pues son ya provenientes de nuestras primeras razas, cuando las razas tomaron cuerpo físico en este planeta. Dichos cultos provienen, pues eso, de Lemuria, Atlántida, nuestra raza aria, y continuarán por siempre, ¿verdad? De una forma u de otra. Antes de la desaparición concretamente de la Atlántida, aquellos sabios y maestros, aquellos hierofantes de Acaldán se establecieron en el continente africano, que llamaban Grabonsi, y exactamente se situaron más o menos a la altura del Cairo, ¿verdad? En consecuencia, pues en estos días allí en el Cairo ellos empezaron a difundir, empezaron a establecer nuevamente estos misterios para nuestra raza. Y bueno, no podríamos hablar de los orígenes de estas escuelas, porque estas escuelas pues son escuelas muy antiguas, escuelas iniciáticas muy antiguas, y pues digamos que estos cultos se realizaban en esos templos egipcios y sobre todo tuvo su máxima expresión el culto a Isis en el templo de Philae. Y antes de entrar plenamente en lo que eran los ritos isíacos en estos templos, pues tenemos en realidad que penetrar a conocer un poco lo que era la diosa y lo que representaba la diosa Isis, pues ella indudablemente es la raíz de estos misterios. Comenzaré con unas palabras que Plutarco, iniciado en los misterios isíacos, gran iniciado en los misterios isíacos, sacerdote de Apolo en Grecia, le envió a la sacerdotisa principal del templo de Delfos, que se llamaba Clea, y él le dice lo siguiente: pues has de saber, Clea, que ni poseer una gran barba, ni cubrir el cuerpo con un manto viejo, hace al filósofo, ni tampoco el vestir con lino o afeitarse la cabeza convierta a nadie en sacerdote de Isis. El verdadero isíaco, o sea, el verdadero iniciado de los misterios, es aquel que después de haber recibido por tradición legítima todo aquello que se enseña y se practica en relación a estas divinidades, examina y medita profundamente a través de la razón y de la filosofía toda la verdad que en ello hay. Como veis, no era fácil, iniciarse en los misterios isíacos. Venga, contrariamente a lo que ocurre con otros dioses, no hay ninguna ciudad en Egipto, digamos, en la que la diosa Isis realmente parezca tener su origen. Pero se le rindió culto en todos los templos de Egipto que se llamaban, digamos, en esos templos hay una parte que se llamaban las capillas Omaminsis, que eran erigidas en su honor. El primer templo de gran importancia dedicado a esta diosa tuvo lugar en el delta oriental del Nilo y fue construido en la dinastía 30, ¿verdad? Después se construyeron otros templos y el templo de Philae, el templo de Dendera son su máxima expresión. Debemos comenzar conociendo un poco
el nombre egipcio ya en sí mismo de la diosa Isis. La diosa Isis en egipcio su nombre es As o Aset, que significa trono o asiento. Y es por esta razón que se dice que Isis es la viva personificación del poder del trono. Se le daban muchos títulos. Se decía que era la gran señora, la diosa madre, la señora del país del sur, la única, la divina, la más grande entre los dioses y diosas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que todos estos títulos en realidad son diferentes atributos de esta divinidad que los sabios, los grandes elefantes de la casa de la vida, que eran los templos del egipcio, eran los que le daban esos nombres, estas titulaciones en diferentes momentos de la historia de Egipto. Para comprender los ritos isíacos tenemos que trasladarnos a los principios de la civilización egipcia, donde la historia se funde con el mito. Nos dice la cosmogonía de Heliópolis que del cielo Nut, como veis ahí, y de la tierra Ge, nacieron varios dioses. Osiris, Isis, Neftis, Set y Anubis. Estas divinidades se encuentran, como podemos ver un poquito en la diapositiva, entre el cielo y la tierra. Y tienen una misión muy importante, como es la de traer al mundo terrestre esos misterios divinos. Isis y Osiris eran hermanos y esposos al mismo tiempo, sabiendo nosotros lo que eso significa esotéricamente. No podemos abundar porque no hay tiempo. Ellos representan las fuerzas generadoras y fecundadoras del universo, Isis y Osiris. En contraposición tenemos a Neftis y a Set, que se manifiestan como las fuerzas destructoras, entendiendo bien lo de destructoras. Y por supuesto, en cuanto a Anubis, Anubis es el aspecto equilibrador. Estas son las dos parejas de opuestos, ¿verdad? Y él representa la rectitud, el orden, con sus dos columnas torales, que como bien conocemos es la misericordia y la justicia. Y estas leyes o fuerzas, tanto las fecundadoras como las destructoras, necesitan y son necesarias para el buen funcionamiento del universo. En síntesis, Isis es el principio femenino de la naturaleza y del cosmos. Podemos decir que es el imán que atrae la semilla masculina para hacer posible la fecundación de todas las cosas. Es también la pasividad, la receptividad, actuante y la madre de la existencia. Para comprender este principio de la Isis cósmica y de la Isis interna, porque cada cual tiene la suya, debemos abordar ante todo el mito osiríaco, pues es aquí donde se encuentran las claves fundamentales y uno de los pilares del pensamiento religioso, moral y ético del pueblo egipcio. Y el mito dice así, lo vamos a contar de una forma general. Dice: en el comienzo de los tiempos, Isis y Osiris reinaban sobre la tierra egipcia. Ambos habían enseñado a los hombres todo lo necesario para la subsistencia. La agricultura, las bases de la civilización, habían aportado el conocimiento, pero, y siempre hay un pero, llevado por la envidia, Set, que era hermano de Osiris, idea una estratagema para matar a su hermano y hacerse con el control de Egipto. Como Set era conocedor de las enormes medidas físicas de Osiris, crea un arca bellísima. Se confabula con 72 cómplices. El número 72, pues tampoco vamos a abundar, pero ya podemos saber por dónde van los tiros. Organiza una gran fiesta
y dice que esa joya será entregada a aquel que tenga las medidas precisas para caber en el interior de este arca. Evidentemente, cuando ninguno tenía la medida, salvo Osiris. Cuando Osiris se introduce en la caja, la cierran, la sellan y la arrojan al Nilo. Esta caja, este arca, es arrastrada por las corrientes del Nilo y llega a Biblos, las costas de Biblos, en el Líbano, y queda incrustada en el interior de un árbol, un hermoso árbol, que más tarde este árbol es cortado para que sea columna del templo o del palacio del rey, en Biblos. Evidentemente, cuando Isis se entera de la desgracia, pues parte en busca de su esposo y le pregunta a todo aquel que encuentra a su paso, ¿verdad?, para ver dónde estaba. Es ayudada por la reina de Biblos, la reina extranjera, y entonces cortan la columna y vuelve a Egipto con el cuerpo de su esposo. Set se entera de lo ocurrido y entonces todavía se pone más rabioso, porque estaba en juego, pues, el trono de Egipto. Roba el cuerpo nuevamente, lo trocea en varios fragmentos que arroja al Nilo para asegurarse de la eliminación total de Osiris. De nuevo tenemos a Isis, esposa, ¿verdad?, de Osiris, que parte por todo Egipto reuniendo estos trozos, y es muy curioso porque los encuentras todo excepto el falo, que se lo comió un pez en el Nilo. Por veneración a Osiris, a su esposo, hace construir un templo en cada uno de los lugares donde ha encontrado un fragmento del dios, una parte del dios, para que luego allí, en aquel lugar, la reliquia sea adorada. Una vez se hace con la totalidad del cuerpo, Isis lo moldea, porque es una gran maga, lo moldea, hace un pene artificial y con la ayuda de Anubis practican la primera momificación de la que se podría tener constancia. Después, Isis se convierte en una especie de halcón, en un milano, es una de las especies de los halcones, batiendo sus alas, se pone sobre el cuerpo de Osiris, que está fallecido, y con sus dotes mágicas reanima a Osiris y ambos se unen, ¿verdad?, sexualmente, quedando ella fecundada de su hijo Aurus. A partir de este momento, Osiris se convierte en el soberano del más allá, en el dios de la vida y de la muerte, donde todo aquel que fallece en Egipto, evidentemente, desea ser osirificado, desea encontrarse con esta divinidad. Pero estamos hablando en términos mitológicos y esotéricos, vida y muerte. Mientras tanto, Isis, para no ser encontrada nuevamente por Set, se refugia en el delta del Nilo, en el norte de Egipto, entre los papiros, entre las hierbas, se refugia allí en una isla del delta y da a luz a su hijo, Aurus. Lo mantiene escondido para evitar que el malvado de su tío pueda causarle algún daño. Además, ella se asegura, y para protegerlo, ¿verdad?, su hijo está vigilado por la diosa Serket, que, como veis, lleva un escorpión en la cabeza. Serket o Serkit, le llaman de las dos formas. Y por consecuencia sabemos que esta diosa Serket está vinculada con lo que está relacionado con los órganos sexuales y la energía creadora, que hay que entenderlo, sin la cual sería imposible la creación de los cuerpos internos. Fíjense ustedes que hay 7 escorpiones. Esos 7 escorpiones realizan un círculo alrededor de Aurus y de Isis, pero principalmente de Aurus, para protegerlo. Y esos escorpiones, pues nos están hablando, esos 7 escorpiones relacionados con las fuerzas generadoras y creadoras, nos están hablando de la creación de esos cuerpos internos. De este modo, cría a su hijo único, hasta que sea lo suficientemente fuerte para poder combatir tras él. Y para poder, de una cierta forma, entiéndanlo, vengarse de la muerte de su padre. El ego es el que nos causa
la muerte, el que nos retira del ser. No es que lo mate físicamente, pero en realidad es como si estuviera muerto para nosotros porque no tenemos ese acceso directo. Bueno, este mito maravilloso refleja, entre otras cosas, en primer lugar, el primer amor, o el gran amor, profundo amor, que Isis siente por su esposo. Eso está clarísimo. Y que no hará solamente de Isis la diosa más amada del antiguo Egipto, ¿verdad? No hará solamente eso, y piadosa, la figura más piadosa y amada del antiguo Egipto, sino que además es la divinidad, podríamos decir, más humana, la divinidad más humana que encontramos en el mundo egipcio y en el mundo religioso, en realidad. Si bien conocemos un poquito todo esto, en nuestra tradición occidental, María, nuestra María, la Madre Divina, indudablemente es un reflejo de la diosa Isis, es la diosa Isis convertida al cristianismo. Esto es interesante. Bien, como hemos visto, este mito esencialmente encierra tres aspectos fundamentales del trabajo nuestro, del trabajo esotérico gnóstico, del trabajo que nosotros tenemos que realizar. El primero de esos mitos es la necesidad de morir psicológicamente, para que en consecuencia vaya naciendo la esencia oriana, esa esencia divina que todos tenemos en nuestro interior, que es la segunda parte. Ese proceso, como todos sabemos, es imposible, no se puede efectuar sin la Isis particular y de acuerdo, evidentemente, al Padre y a la ley cósmica, a la que todos estamos sometidos. Y es por eso que en todo este mito Isis, en sí misma, es la que encarna la parte mágica y la que resucita a Osiris con la ayuda de Anubis, de la ley, del equilibrio, de la armonía. Como hemos visto en el mito, la historia de Isis está unida a la de Osiris, no la podemos separar. Son hermanos y al mismo tiempo son esposos, como dijimos anteriormente. Y uno de los elementos, ya empezando a adentrarse en lo que es los misterios isíacos, uno de los elementos básicos de la iniciación de los misterios de Isis era la búsqueda, la recomposición del cuerpo de su marido gracias a la magia y a la resurrección. En síntesis, podríamos decir que para llegar a conformarnos todos espiritualmente es indispensable el trabajo de muerte y de resurrección, que sin la ayuda de nuestra Divina Madre pues sería, como hemos dicho anteriormente, imposible. Tenemos que decir que los primeros testimonios sobre Isis y sus ritos se encuentran ya escritos en las pirámides, en los textos de las pirámides en Saqqarat, en Egipto. Esto estamos hablando de la quinta dinastía, que alrededor del año 3000 antes de Jesucristo. Evidentemente, antes de este periodo, ¿verdad?, ya se conocían estos ritos, aunque no existiese testimonio escrito alguno, pero, como bien sabemos, esos misterios siempre se trasladaban de boca a oídos, a aquellas personas que estaban preparados para recibirlos. El culto de Isis traspasó fronteras, se extendió de Egipto, se extendió por todo el Mediterráneo. Hubo un momento en que Egipto queda fusionado con Grecia, bajo el reinado precisamente de ese gran hombre que fue Alejandro Magno, y que ha sido mal entendido por mucha gente, sobre todo por los modernos de hoy en día. Entonces ese culto, ¿verdad?, se une en el siglo IV a.C., Grecia se une a Egipto y se produce una simbiosis de esas dos culturas, egipcias y griegas. Ese culto se va introduciendo poco a poco en estas culturas con matices propios de esos pueblos, sin lugar a duda, y más tarde, indudablemente, con la hegemonía del Imperio Romano, su culto se sigue expandiendo por diferentes provincias de todo el imperio, como era Italia, Hispania, Galia, Germania, Macedonia, todo el imperio que construyó Roma en aquel momento. Por ejemplo, en el caso de Hispania tenemos restos de santuarios
dedicado exclusivamente a Isis, que se llaman los Iseos. Tenemos el Iseo de Itálica, que ustedes están viendo en la diapositiva, tenemos el Iseo de Baelo Claudia en el sur de España, en las costas de Cádiz, y tenemos dos santuarios también interesantes, uno en Ampurias, en Gerona, que allí se establece la primera colonia griega y trae estos misterios, y otro en Cartago, llamado hoy Cartagena, Cartago Nova. Además de todos estos templos iseos, hay muchísimos restos relacionados con esta divinidad en toda la geografía española y en toda Europa. Oficialmente, el culto de Isis oficialmente se termina con la clausura de sus templos. Los romanos entran en Egipto y terminan clausurando el culto de Isis. Esto oficialmente se hace hacia el año 391 después de Cristo. Pero el templo de Isis en Philae, es este que ustedes están viendo, siguió manteniendo estos cultos isíacos hasta los años 535-540 después de Cristo. Y algunos incluso estudiosos del tema nos dicen que en otros, no en Egipto, pero en países de Europa, en la Europa de aquellos tiempos, en el viejo continente, esos cultos siguieron manteniéndose hasta el siglo VIII de nuestra era. Si bien tenemos vestigios arqueológicos, como hemos visto en muchos sitios, que corroboran la existencia del culto a Isis, en contrapartida no se tiene mucha información, pero esto es algo normal, porque son ceremonias iniciáticas, ocultas, misteriosas. Y solamente lo que se tienen son algunos fragmentos que quedaron de ciertos iniciados, de ciertos filósofos, que escribieron sobre todo lo que le era permitido, porque había cosas que no eran permitidas. Y de ahí el nombre que recibieron más tarde estos misterios como escuelas de regeneración, por ejemplo, o escuelas mistéricas, como les llama el venerable maestro Samael. Tenemos el himno a Isis, que es de época helénica, en el mismo que se llama el himno de Cimé, porque lo encontraron en aquella ciudad, y en sus estrofas tiene unas frases que son ya importantes, sublimes, y dice: yo di a conocer los misterios a los hombres, yo enseñé a los hombres a honrar a los dioses, a las estatuas de los dioses, yo fundé los santuarios de los dioses. Sin mí nunca nada ha llegado a existir, ni los astros siguen su camino si no han recibido antes mis instrucciones. Así que fijaros si realmente era importante Isis como divinidad. Plutarco, en sus poemas órficos, ¿verdad?, y en los relatos egipcios y frigios, habla claramente de eso, y de una forma muy velada dice algo muy interesante. Dice sobre estos misterios: lo que se dice es menos claro para la mayoría que lo que se calla, y lo que se calla más sugerente que lo que se dice. Y este era el pensamiento de los antiguos, así se manifestaba, ¿no?, especialmente estas ceremonias de iniciación, esos ritos simbólicos, ¿no?, esas celebraciones mistéricas. Tenemos un antiguo escrito del venerable maestro Samael que nos aclara la etimología de la palabra misterio. El maestro Samael nos dice: misterio, según la etimología de las tradiciones esotéricas, es toda cosa arcana, o más bien sacra, es decir, que no se puede ser entregada para que no sea profanada, verdaderamente, y que los pueblos antiguos designaron con ese venerado nombre a la sagrada sexualidad de los cavires de Samotracia. Continúa diciendo el maestro Samael: el misterio latino es el griego teleté, perfección, que significa perfección en sabiduría y conducta. Y esta palabra viene de otra palabra, teleté, teleutea, que significa muerte. Por consecuencia, es claro que no se trata de una muerte solamente del cuerpo físico, porque estos misterios van mucho más allá. Lo fundamental en estos misterios era conocer lo que era la muerte del agregado psicológico, del yo pluralizado.
sin la cual es verdaderamente imposible cristalizar en nuestra naturaleza, ¿verdad?, ni lo uno ni lo otro. No se podría obtener ningún cambio real y absoluto. Para poder participar de estos misterios, pues no cabía duda que uno tenía que ser primeramente, en primer lugar, iniciado en su culto. Es decir, entrar y una vez aceptado el miste, que se le llamaba a la persona que empezaba a participar de ellos, participaría de esos misterios en diferentes niveles. El elemento esencial de esa experiencia iniciática, ¿cuál era? Era pasar por una muerte simbólica que iría desembocaría tras una serie de pruebas en un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento liberaría al iniciado de su condición profana anterior, de aquella vida que había llevado anteriormente. Y esta sería una de las razones por la que estos misterios se celebraban durante la noche y terminaban con la salida del sol, porque así, de esta forma simbólica también, se reflejaba esa transición entre la muerte y el nacimiento. Y así también nos lo hace saber el venerable maestro Samael cuando dice: las más sublimes escenas de misterios tenían lugar siempre en la noche, en los misterios menores del paganismo. Y continúa diciendo: el miste o mistes presidía sabiamente la sagrada sexualidad nocturna del culto mistagógico. Los milagros, los misterios, o sea, los prodigios, eran ciertamente las prácticas mágicas esotéricas profundas. Hay algunos nombres griegos, pero no os preocupéis. Cuando se habla de mistágogo o de mistago, los misterios mistagógicos, en la antigüedad este nombre indicaba aquel hierofante que iniciaba en los misterios, aquel que explicaba lo que eran los misterios sagrados y especialmente todo lo que estaba relacionado con los sacramentos de estos misterios. Otra característica común a todos estos ritos iniciáticos era mantener el secreto de los misterios, el guardar el secretismo ritual en el mundo egipcio. Partía de la base que era la única forma de obtener esa sabiduría a la cual se llegaba a partir de los ritos y los mitos que estos contenían. Estrabón, que fue otro iniciado en Egipto, nos lo cuenta de esta forma. Dice: la mística ocultación con que se celebran los ritos sagrados inspira reverencia por la divinidad, ya que imita la naturaleza de lo divino, cuya esencia, la esencia de estos misterios, consiste en evitar la percepción por parte de nuestros sentidos humanos. Cuando se entraba en esas escuelas iniciáticas, indudablemente el momento de la iniciación, lo que menos había que tener despierto eran los sentidos humanos, la razón, el pensamiento, la duda, la discusión. Lo que había que tener abierta era la receptividad, que solamente la esencia podía captar, recibir aquello que se le estaba dando y que se le estaba enseñando. Ese era el propósito real de estos misterios. No iniciarse con la cabeza, sino iniciarse con la conciencia, con el corazón, con la esencia, ¿verdad? Esto era importantísimo. Y otro aspecto que quiero recalcar aquí, y permítaseme, es el mantener el secreto de los misterios. Nosotros en el mundo gnóstico, en nuestros conocimientos, también los tenemos, somos conocedores de los misterios que nos dejó el venerable maestro Samael. Y sin embargo a veces somos incapaces de mantener el secreto. Eso es una falta de respeto por esa enseñanza y por ese conocimiento. Hay una parte que se debe divulgar, pero hay otra parte que se debe callar. No le hacemos ningún favor a nadie cuando develamos lo que no hay que develar, porque entonces precisamente estamos haciendo lo contrario de lo que decía Estrabón. Estamos ya dándole a la cabecita, pensando y especulando qué es lo que puede pasar, y ese no es el objetivo, como hemos visto. Bien, otra característica común a todos esos ritos iniciáticos, ¿verdad?, de los que hemos hablado,
pues era mantener ese secreto, es decir, no profanar los misterios. Esos misterios se daban a conocer y la misma diosa Isis exigía ante todo fidelidad total. Fidelidad total para que aquella persona que se iniciara pudiese recibir sus favores. E incluso si eso era profanado, le podía costar la vida al profanador. Y Pausanias, otro gran iniciado, ¿verdad?, pues él lo dice y de esta forma, nos lo hace saber. Dice Pausanias, dicen que una vez un hombre, no de esos que bajan al aditón, es otro nombre, el aditón es el santum, sino un profano que se introdujo, cuando la pira comenzaba a arder, entró en el aditón por curiosidad y por atrevimiento, y se le apareció todo lleno de fantasmas. Regresó a Titorea, a su ciudad, pero después de contar lo que había visto, murió. Luego, ya veis lo que podía ocurrir realmente si se profanaban los misterios. El maestro Samael, ¿verdad?, el maestro Samael, de una forma muy cruda, porque él es muy directo en su expresión, lo relata así. El neófito debía primero prestar juramento de silencio. Si violaba el juramento, se le conducía a un patio empedrado cerca de un muro invicto, o sea, inviolado. Allí se le decapitaba, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y las cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. O sea, que imaginemos cómo se las mantenían y se las hacían en Egipto, ¿eh? Nada que ver con lo que pueda ocurrir en nuestros días. Bien, otro requisito para todas esas religiones mistéricas en general era el de la purificación y el de la abstinencia bien entendida. Estas se practicaban en todos los pueblos del Egipto faraónico y muy especialmente en los ritos isíacos. Y así nos lo cuentan aquellos autores, como hemos dicho, que viajaban a Egipto para iniciarse. Y decía, Plutarco decía, por ello resulta especialmente necesario que purifiquemos el alma en la cercanía de la muerte como en una ceremonia de iniciación, que alejemos de ella toda pasión vil, que adormezcamos cualquier deseo problemático y que situemos lo más alejado y lo más lejos posible de la razón cualquier envidia, cualquier hostilidad, ira, y las expulsemos de nuestro cuerpo. O sea, nos estaban otra vez incitando, ¿no?, e indicando que se debería uno purificar y se debería uno preparar, muriendo psicológicamente, para poder, digamos, adentrarse totalmente en la totalidad de estos misterios. Otro gran iniciado, Porfirio, ¿verdad?, Porfirio, nos narra el régimen de vida que tenían estos sacerdotes isíacos y decía que los principales preceptos morales que debían seguir era en la pureza de ese clero isíaco era el mantener un contacto continuo con el conocimiento e inspiración divina que los situaba fuera de toda avaricia, los reprimía las pasiones e impulsaba la vida a la inteligencia, pero que tenían que practicar la decencia, la continencia, la frugalidad, la tolerancia, la justicia y la generosidad en todo. Y decía también, la seriedad se distinguía también en su actitud, pero la castidad de todos era un agente purificador. Castidad, como hemos dicho, bien entendida. Era también muy importante el lugar donde se iban a realizar estos misterios, de ello no cabe duda, estos secretos. Como vimos anteriormente, en los templos dedicados a Isis se les llamaba Iseión, un Iseión, y todos ellos tenían características muy similares. Todos ellos, o todos estos ritos, como se estamos viendo, contenían o tenían connotaciones funerarias. Se desarrollaban en un espacio que imitaba una tumba, o sea, que imitaba para la muerte, ¿no? Imitaba una tumba que bien podía ser una cámara subterránea, asociada al templo, una cueva, una caverna, etc. Un lugar encerrado.
¿no? y oscuro. Y a esta parte de la iniciación, a esta etapa, en griego se le llamaba la catábasis. La catábasis significa simplemente bajar abajo, o sea, bajar el descenso a esas infradimensiones, a esa tierra de los muertos. Primeramente bajar para poder subir, ¿no? Y tenemos un ejemplo que estáis viendo en la diapositiva en el templo de Denderá, en la cripta de Denderá, donde se realizaban esas bajadas misteriosas. El maestro Samael nos lo dice muy claramente, ¿verdad? Que toda subida o a toda subida le precede una bajada y a toda exaltación le precede una humillación. Y primeramente no cabe duda que hay que bajar para conocer, para comprender y para eliminar aquello que nos impide acercarnos a la luz, a la divinidad. Esto es lo primero. Plutarco lo expresaba a su forma diciendo, cuando se bajaba, lo que él sintió en aquel momento. Decía, en primer lugar, vagabundeos sin rumbo, fatigosas vueltas, inquietantes recorridos en la oscuridad, y luego, antes del final, antes de terminar todo eso, todo tipo de terribles experiencias, estremecimientos, temblores, sudores, estupefacción. Así lo cuenta Plutarco, como lo vivió, ¿no? Después, evidentemente, de haber pasado por esas infradimensiones, ¿qué venía? Venía la salida al encuentro con la luz, con los dioses, simbolizando ese nuevo nacimiento. Y también lo expresa Plutarco de esta forma. Después de esto, sin embargo, una luz asombrosa le sale al encuentro y le recibe en lugares puros y praderas, donde hay cantos y danzas, y la solemnidad de palabras sagradas y visiones santas. O sea, imaginaros verdaderamente la transformación que sufría la persona aquella que recibía cuando se iniciaba en estos misterios. El venerable maestro Samael nos dice al respecto: las danzas sagradas son tan antiguas como el mundo y tienen su origen en la sabiduría cósmica profunda. Las danzas sagradas, el baile al desnudo, el beso, el amor y la magia sexual, llenos todos de estática pureza religiosa, convertía a los hombres en dioses. El último paso de todo este proceso era el amanecer, cuando ya empezaba a salir el sol. El que se iniciaba el míster recibía los atuendos que le correspondían a los devotos de la diosa Isis. Esos atuendos eran la túnica blanca de lino, la cruz Ankh y una corona. Y este pasaje lo explica muy bien Apuleyo en sus Metamorfosis, diciendo: a esta túnica la llaman olímpica los devotos. Por otro lado, llevaba en la mano derecha una antorcha de la que brotaban llamas y me ceñía graciosamente de la cabeza una corona trenzada con hojas de palma blanca que se proyectaban hacia afuera como rayos. Cuando estaba así engalonado como el sol, situado en un lugar como una estatua, de repente retiraron, ¿verdad?, los velos y anduvo por allí una muchedumbre para verme. Este texto explica o expresa claramente la transformación y la regeneración espiritual que experimenta el iniciado tras su ceremonia. Es esa unión mística con la diosa que hace que el iniciado adquiera parte de su sabiduría, parte de su potencia divina. Sabemos que en el antiguo Egipto las estatuas de los dioses representaban a la misma divinidad o un reflejo de los poderes divinos que poseían esta divinidad. Y también entendemos aquí por el texto anterior que esta iniciación puede llevar al míster que se entrega totalmente a Isis, a la creación de los cuerpos, a la creación del torso maníaco o de los cuerpos solares. En algunos textos
antiguos, como el himno de Isidoro, siglo I a.C., se dirigían a Isis como la diosa inmortal, la salvadora, la todopoderosa, ¿no? Por eso era considerada una diosa verdaderamente, los egipcios y los griegos más tarde llaman Sotirás Tea, es decir, una diosa salvadora. Pero atención, esta diosa salvadora, que sí lo era, exigía fidelidad total del devoto. Total. Y lo vamos a ver ahora con unas palabras que ella, ¿verdad?, le daba a aquel que se iniciaba y que entraba en sus misterios. Se le presentaba la diosa Isis, la divinidad, y captaba, el Mitzte captaba lo que ella le decía de esta forma. Lo voy a leer despacio, es importante. Recuerda bien y mantén siempre guardado en lo más profundo de tu corazón que todo el resto de tu vida, hasta que acabe con tu último aliento, está reservada a mí. Y no es ninguna injusticia que le debas tu vida entera a aquella por cuyo favor has vuelto en compañía de los hombres. Porque en realidad, como bien lo dice el maestro, todavía no estamos en esta talla, aunque nos llamemos hombres, estamos en la talla de animales intelectuales. Así que para ser hombres había que volver a ella, ¿no? Has vuelto a la compañía de los hombres, decía. Además, vivirás dichoso, lleno de gloria, bajo mi protección. Y cuando después de recorrer el espacio de tu existencia, bajes a los infiernos, también allí, en aquel hemisferio subterráneo, cuando habites en los campos elíseos, tanto abajo como arriba, me adorarás muchas veces a mí, a la que estás viendo ahora. Y te seré propicia, mientras llevo la luz entre las tinieblas del Aqueronte y reino en lo más recóndito de la Estigia. Y si te haces merecedor de nuestro divino favor, por tu atenta entrega y tus ceremoniales servicios y tu firme pureza, sabrás que también soy la única a la que le está permitido prorrogar tu vida más allá de la duración que tiene señalado el destino. Luego fijaros de la potencia, de la fuerza, de la magnanimidad de nuestra Divina Madre, lo que puede hacer por nosotros realmente. Concluimos esta conferencia diciendo varias cosas. La primera, que las antiguas escuelas iniciáticas o de misterios eran las que se conocen actualmente como escuelas de regeneración. Ese nombre le dio el maestro Samael, escuelas de regeneración, porque necesitamos regenerarnos espiritualmente. Siendo su máximo exponente de estas escuelas el movimiento gnóstico fundado por nuestros gurús, el venerable maestro Samael y la venerable maestra Litelantes. Esta profunda ciencia se cultivó en Egipto, en Grecia, en Roma, en Babilonia, en Siria, en Persia, en todos esos lugares, en la India de los rishis, en todos los terribles misterios aztecas, los incas, los misterios gnósticos, hasta nuestros días. Es una gran dádiva la que tenemos y que muchas veces todos nosotros no apreciamos, porque están vivas. El maestro la dejó esas escuelas vivas. Que estas escuelas en realidad constituyen la cadena de la Gran Logia Blanca. Que toda auténtica escuela de regeneración se basa en 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Que la clave suprema de todas ellas, evidentemente, es la magia sexual. Y mirad lo que dice y nos enseña el maestro con estas palabras. La magia sexual es la matriz donde se gestan los dioses. Es el vientre de la diosa Isis donde se forman los redentores de la humanidad. Y es
que los dioses no se gestan con papeles viejos, ni con pergaminos ni teorías anticuadas, sino con esa misma fuerza sexual que crea plantas, bestias, hombres y dioses. Muchas gracias por vuestra amable atención.